El océano de los monstruos. Hubo eras en la historia de la Tierra en las que el océano produjo algo que no debería haber sido posible. Un depredador de 400 millones de años sin dientes que podía atravesar cualquier cosa viva. Un animal terrestre que regresó al mar y se convirtió en el asesino marino más dominante que este planeta ha visto jamás. Y un tiburón tan descomunal que trataba a las ballenas como los lobos tratan a los conejos. Estos animales no fueron accidentes. El océano los construyó una y otra vez, a lo largo de cientos de millones de años, bajo climas completamente distintos y bajo reglas completamente distintas. Algo en el océano siguió produciendo gigantes, y luego se detuvo. No gradualmente, no porque llegara algo mejor. Las condiciones que hicieron posibles esos animales simplemente desaparecieron, y nunca van a volver. Esta es la historia de por qué el océano solía fabricar monstruos, y por qué perdió para siempre la capacidad de volver a hacerlos. Un océano que ya no existe. El océano no es lo que era, y eso no es una metáfora. El agua en sí era diferente, la química era diferente. La temperatura, la profundidad de las plataformas continentales, la cantidad de vida que el agua podía sostener físicamente, todo era diferente. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, el océano era más cálido, más superficial en los lugares que más importaban, y tan saturado de vida que la base de la cadena alimentaria, por sí sola, podía sostener animales de un tamaño para el que el mundo moderno no tiene equivalente. Y no lo hizo una sola vez, o lo hizo una y otra vez. A lo largo de 4 eras completamente separadas, divididas por cientos de millones de años. El océano siguió produciendo depredadores y gigantes que dominaban todo a su alrededor. Climas diferentes, continentes diferentes, especies que no tenían nada que ver entre sí. Y cada vez algo masivo llegó a la cima. Eso no es coincidencia. Eso es el océano haciendo lo que fue construido para hacer bajo condiciones que ya no existen. El mundo en el que vives ahora descansa sobre un océano más frío, más silencioso y más estable que cualquier versión anterior. La era de los gigantes oceánicos no está en pausa, está terminada. Y la única manera de entender por qué es retroceder hasta el principio. A un tiempo anterior a que los peces tuvieran mandíbulas, antes de que nada en la tierra hubiera aprendido a mantenerse erguido, a un depredador acorazado y oscuro de 400 millones de años que no tenía dientes y que no los necesitaba. Dunkleosteus, el primer trono. Hace 380 millones de años, el océano no tenía un gobernante. Ningún depredador ápice había existido jamás en ningún océano de la Tierra. No porque el agua estuviera vacía. El océano devónico estaba lleno de vida. Los arrecifes se extendían por las plataformas continentales poco profundas. Los peces acorazados llenaban cada nivel de la columna de agua. Los invertebrados habían prosperado durante cientos de millones de años. Había comida en todas partes. Había presas en todas partes. Pero nada había descubierto jamás cómo sentarse en la cima de esa cadena y permanecer allí. Dunkleosteus lo descubrió. No era un tiburón. No era lo que imaginas cuando piensas en un depredador. Era un placodermo, suela un pez acorazado. Toda su cabeza y la parte delantera de su cuerpo estaban encerradas en placas entrelazadas de hueso. No escamas, hueso, grueso, denso, protegiendo cada estructura crítica detrás de una pared que nada de lo que vivía en ese océano podía atravesar. Y donde su boca debería haber tenido dientes, tenía algo peor. 2 cuchillas de hueso
que se extendían desde su mandíbula superior e inferior, afiladas entre sí cada vez que abría y cerraba la boca. Nunca se embotaban, nunca se desgastaban, se autoafilaban con el uso. Cuanto más mordía, más afiladas se volvían. Los investigadores han modelado esa mordida. La fuerza concentrada en la punta de esas cuchillas se encuentra entre las más altas de cualquier pez que haya existido jamás. No agarraba a su presa, no luchaba con ella, perforaba y cortaba en un solo movimiento. Pues la mandíbula se abría y cerraba tan rápido que creaba un efecto de succión que atraía a la presa hacia su boca antes de que el mordisco siquiera aterrizara. Intenta imaginar lo que eso significaba en un océano devónico. Cada otro animal grande en el agua estaba acorazado. Esa era la estrategia de la era. Crecer placas, crecer escudos, protegerse porque el océano se estaba volviendo peligroso. Y entonces un animal evolucionó una boca que hacía que toda esa armadura fuera irrelevante. No importaba con qué estuvieras cubierto. Dunkleosteus lo atravesaba. Este era un animal que podía alcanzar hasta 6 metros de longitud. En un mundo donde nada de ese tamaño había cazado jamás, no había reptiles marinos todavía. Sin ballenas, sin tiburones cerca de ese tamaño, Dunkleosteus no competía con nada por la cima de la cadena alimentaria, porque la cima de la cadena alimentaria no había existido hasta que él llegó. Y esa es la primera razón por la que el océano prehistórico produjo monstruos. No porque el agua fuera violenta, sino porque estaba vacante. El trono ecológico estaba vacío. Ningún animal lo había reclamado jamás. Y cuando las condiciones fueron las correctas, mares cálidos y poco profundos, una explosión de especies presa y cientos de millones de años de pista evolutiva, el océano hizo lo que siempre hace: llenó el vacío. Construyó algo para sentarse en la cima. Dunkleosteus no fue un accidente, fue una inevitabilidad. Cuando hay energía y hay oportunidad, y no hay nada en el camino, algo se alzará para tomarlo. Litzictis. El poder del combustible. 215 millones de años después de que Dunkleosteus desapareciera, el océano no se parecía en nada a como había sido. Los continentes se habían movido. El clima había cambiado. Los arrecifes devónicos habían desaparecido. Los peces acorazados habían desaparecido. Todo el mundo que produjo ese primer depredador ápice había sido borrado y reconstruido desde cero. Y el océano volvió a crear algo masivo. Pero esta vez no era un asesino. Lietzichthys era un pez óseo en el océano Jurásico hace aproximadamente 165 millones de años. Y según las estimaciones más conservadoras, creció hasta al menos 9 metros de longitud. Algunos investigadores creen que alcanzó los 16. Eso lo convertiría en el pez óseo más grande que haya existido jamás. Más grande que cualquier cosa en el océano moderno que no sea un tiburón o un mamífero marino. Y nunca atacó nada. Lietzichthys era un filtrador. Abría su enorme boca y nadaba hacia adelante, pasando agua a través de una enorme malla de rastrillos branquiales que filtraba plancton, peces pequeños y todo lo demás demasiado pequeño y demasiado lento para apartarse del camino. Sin dientes construidos para matar, sin fuerza de mordida que valiera la pena medir, sin agresión. Simplemente se movía por el agua y comía lo que tenía delante. Lo que plantea una pregunta que importa más que cualquier depredador en esta historia. ¿Cómo crece un pez hasta ese tamaño a base de plancton? ¿Cómo sostiene la alimentación pasiva un animal de ese tamaño? ¿Qué clase de océano hace eso posible? La respuesta es un océano que apenas reconocerías. El océano Jurásico era más cálido que el océano moderno,
en casi todas las latitudes. Los continentes aún estaban parcialmente unidos. Los mares poco profundos inundaban enormes extensiones de tierra que hoy están secas. Y esos mares cálidos y poco profundos fueron las aguas biológicamente más productivas que este planeta ha creado jamás. La luz solar penetraba más profundo. El ciclo de nutrientes era diferente. El plancton florecía con una densidad y consistencia que el océano moderno no se acerca a igualar. La base de la cadena alimentaria no era simplemente más grande, era fundamentalmente más rica. Había más energía entrando en el sistema, en el nivel más bajo. Y cuando la base de la cadena alimentaria es así de poderosa, todo lo que está encima puede crecer más. No porque los animales cambiaran, sino porque el combustible cambió. Y esta es la parte de la historia que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuando ves a un gigantesco depredador prehistórico, piensas en el depredador. Piensas en los dientes, en la mordida, en la velocidad. Pero nada de eso importa sin combustible. Cada depredador ápice en la historia del océano era tan grande como la cadena alimentaria debajo de él podía sostener. El megalodón no creció hasta 15 metros porque fuera especial. Creció hasta 15 metros porque había suficiente energía en el agua para alimentar algo de ese tamaño. Y esa energía comenzó aquí, en la base, con el plancton. Lixichthys es la prueba. No obtienes un filtrador de 9 a 16 metros en un océano que no tiene una productividad extraordinaria. Su mera existencia te dice que el océano Jurásico producía biomasa a una escala que el mundo moderno no puede replicar. Es una vara de medir lo rico que solía ser el agua. Y esta es la segunda razón por la que el océano siguió produciendo gigantes. No se trataba solo de tronos vacíos y oportunidades. Se trataba de combustible. El océano prehistórico era un motor más potente que el que existe hoy. Generaba más vida en la base, lo que permitía más tamaño en la cima. Mosasaurus. El invasor. Hace 70 millones de años, algo regresó al océano. No algo que hubiera nacido allí, no algo que hubiera evolucionado en el agua durante cientos de millones de años. Un animal terrestre. Un reptil que había pasado generaciones en tierra firme, respirando aire, cazando con ojos construidos para la luz del día, con un metabolismo que funcionaba en caliente. Y por razones que aún se debaten, regresó. Ese animal se convirtió en Mosasaurus. Y en pocos millones de años, era el depredador más dominante en cualquier océano de la Tierra. Esta es la parte de la historia que rompe el patrón. Dunkleosteus se alzó porque el trono estaba vacío. Lixichthys creció porque el combustible era ilimitado. Mosasaurus hizo algo diferente. No llenó un vacío. No se benefició pasivamente de las condiciones. Invadió. Y trajo armas que el océano nunca había visto antes. Empieza con su cuerpo. Mosasaurus era un reptil. Respiraba aire. Tenía que subir a la superficie para llenar sus pulmones, igual que lo hace una ballena hoy. Y eso suena como una desventaja hasta que te das cuenta de lo que viene con ello. Respirar aire significa una tasa metabólica más alta. Una tasa metabólica más alta significa más energía sostenida. Más energía sostenida significa velocidad y resistencia, que los animales marinos de sangre fría no podían igualar. Todo lo demás en el océano del Cretácico tardío, los tiburones, los peces, los amonites, funcionaba con un motor más lento. Mosasaurus funcionaba en caliente. Luego estaban los ojos. Los animales terrestres desarrollan ojos construidos para procesar la luz en el aire,
adaptados durante millones de años para la percepción de profundidad y el seguimiento del movimiento en 3 dimensiones. Cuando esos ojos regresaron al agua, le dieron a Mosasaurus un procesamiento visual que la mayoría de los animales marinos no tenían. Podía rastrear, podía juzgar distancias. En aguas turbias llenas de animales que dependían de la vibración y las líneas laterales para encontrar presas, Mosasaurus cazaba con un sistema construido sobre una plataforma completamente diferente. Y luego estaba la mandíbula. Mosasaurus tenía una mandíbula de doble bisagra, no como una serpiente, pero con un principio similar, una articulación dentro de la mandíbula inferior que le permitía flexionarse hacia afuera, expandirse, tragar presas que no deberían haber cabido en su boca. La mayoría de los depredadores marinos de esa era estaban limitados por cráneos rígidos. Solo podían comer lo que podían morder en piezas manejables. Mosasaurus podía consumir cosas casi enteras. No necesitaba despedazar a su presa. Solo necesitaba agarrarla. Junta todo eso y tienes un animal que era más rápido que la competencia. Podía ver mejor que la competencia. Tenía un metabolismo más eficiente que la competencia y podía comer presas más grandes que la competencia. En un océano donde nada se había enfrentado jamás a algo así, Mosasaurus creció hasta 13 metros de longitud. Algunas especies de la familia de los mosasaurios pueden haber alcanzado los 17. Se diversificaron en docenas de especies en todos los océanos del planeta. Algunos eran depredadores de emboscada. Algunos eran cazadores de persecución. Algunos tenían dientes trituradores para mariscos. Llenaron cada papel en la cima de cada océano que entraron. No a lo largo de cientos de millones de años, en un parpadeo geológico. Y esta es la tercera razón por la que el océano prehistórico produjo monstruos. No siempre se trataba del océano en sí mismo. A veces se trataba de lo que entraba en el océano desde el exterior. Un animal evolucionado en tierra que llevaba millones de años de adaptaciones que nunca estuvieron destinadas al agua, resultó ser devastadoramente efectivo en el agua. El océano no tenía respuesta para ello. Mosasaurus no ganó el trono como lo hizo Dunkleosteus. No creció hacia él como lo permitió la cadena alimentaria jurásica con Lietzichthys. Entró desde afuera y lo tomó, y lo mantuvo durante aproximadamente 25 millones de años, hasta que el asteroide golpeó y borró la pizarra. Megalodón. El último gigante. Hace 66 millones de años, el asteroide golpeó. Mosasaurus desapareció. Los reptiles marinos desaparecieron. Los amonites desaparecieron. El océano perdió a sus gobernantes de la noche a la mañana. Y durante millones de años después de eso, la cima de la cadena alimentaria estaba vacía de nuevo. Igual que en el Devónico, igual que cada vez antes. Y como cada vez antes, el océano la llenó. Pero esta vez no usó reptiles. No usó peces acorazados. Usó tiburones. Y construyó el más grande que jamás haya vivido. Otodus megalodón apareció hace aproximadamente 23 millones de años. Y desde el momento en que llegó, nada en el océano podía tocarlo. El megalodón no era un gran tiburón blanco. Es fácil imaginarlo así, porque así es como las películas y los documentales lo han enmarcado durante décadas. Un gran blanco, pero más grande. Eso está equivocado. El megalodón era algo completamente distinto. Un linaje diferente, un plan corporal diferente, un animal diferente construido para un océano diferente. Los dientes solos te lo dicen todo. Los dientes del megalodón son del tamaño de una mano humana. Serrados, gruesos, construidos no para agarrar, sino para cortar a través de carne y hueso en un solo paso.
Los dientes del gran blanco están diseñados para la precisión. Los dientes del megalodón estaban diseñados para la destrucción. Un mordisco para deshabilitar. Un mordisco para abrir una herida tan catastrófica que la presa no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y la presa eran ballenas. No ballenas pequeñas, no crías. El megalodón cazaba ballenas adultas como fuente de alimentación principal. Se han encontrado huesos de ballenas fósiles con marcas de mordisco del megalodón grabadas en ellos. Algunas de esas marcas están en las costillas, algunas están en las vértebras de la cola. Los investigadores creen que esto era deliberado. El megalodón no iba por el golpe mortal en la cabeza o la garganta, como lo haría un depredador moderno. Apuntaba a las aletas y la cola, deshabilitando el movimiento primero, convirtiendo una ballena de 12 metros en algo que no podía nadar, no podía bucear, no podía escapar, y luego terminando con ella. Intenta asimilar eso por un momento. Un depredador tan grande y tan seguro de su propio poder que su estrategia de caza era paralizar a las ballenas y esperar. El megalodón podía alcanzar longitudes de al menos 15 metros. Su mordida se ha estimado como la más fuerte de cualquier animal que haya vivido jamás. Más fuerte que el tiranosaurio rex, más fuerte que Dunkleosteus, más fuerte que cualquier cosa viva hoy en día por un margen enorme. Durante aproximadamente 13 millones de años, se sentó en la cima de cada océano cálido del planeta. Y durante gran parte de ese reinado, no estaba solo allí arriba. Leviatán, una ballena depredadora con dientes del tamaño del antebrazo de un ser humano, cazaba las mismas presas en las mismas aguas a la misma escala. Dos depredadores ápice del tamaño de autobuses escolares, ocupando la cima de la misma cadena alimentaria al mismo tiempo. El océano moderno no puede sostener ni un solo animal en ese papel y ese tamaño. El océano del Mioceno sostenía dos. Así de grande era la cantidad de energía en el agua. El fin de una era. Y entonces el océano cambió. Aquí es a donde ha estado conduciendo todo este relato. ¿Por qué el megalodón no se extinguió porque algo lo matara? Se extinguió porque el mundo que lo creó desapareció. Hace entre 5 y 3 millones de años, el clima cambió. Las temperaturas oceánicas comenzaron a caer. Los mares cálidos y poco profundos que se habían extendido por todo el globo empezaron a encogerse. Y las ballenas, la fuente de alimentación principal del megalodón, comenzaron a moverse. Emigraron hacia los polos, hacia aguas más frías y más ricas en nutrientes, donde la productividad del plancton era más alta. Fueron exactamente donde el megalodón no podía seguirlas. El megalodón era un animal de aguas cálidas. Su metabolismo, su tamaño, toda su biología estaba construida para los océanos tropicales y subtropicales. No podía sobrevivir en aguas polares frías. Y a medida que el clima se enfriaba y las ballenas se movían, el territorio de caza del megalodón se hacía más pequeño. Año tras año, generación tras generación, el océano para el que fue construido estaba desapareciendo debajo de él, y al mismo tiempo algo más estaba sucediendo. Depredadores más pequeños, más rápidos, más eficientes estaban ascendiendo. Y los ancestros del gran tiburón blanco moderno se estaban extendiendo por las mismas aguas. No eran tan grandes, no eran tan poderosos, pero eran más eficientes. Podían sobrevivir con menos comida, tolerar aguas más frías, reproducirse más rápido. No necesitaban un océano construido para gigantes. Podían prosperar en el océano que estaba llegando. El megalodón no podía adaptarse. Era demasiado grande. Necesitaba demasiada comida. Necesitaba agua demasiado cálida.
Todo lo que lo había convertido en el animal más poderoso del planeta se convirtió en la razón por la que no podía sobrevivir. Su tamaño ya no era una ventaja, era una sentencia. Hace aproximadamente 3,5 millones de años, el megalodón había desaparecido.